Continuamos en Mesa Central. La Comisión Federal de Electricidad quiere entrar al mercado de gasolinas y diésel con un proyecto para desarrollar una terminal de almacenamiento de productos refinados. Para analizar el tema me acompañan Baude Barrientos, Atzayael Torres e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues bueno, ¿cómo va a funcionar este proyecto? Platíquenme. Pues mira, más que nada es una terminal que va a rentar, ya existe la Comisión Federal de Electricidad. Debemos recordar que por su vocación de generador eléctrico, la gran parte, la mayoría de la electricidad que genera lo hace a través de combustibles, es decir, combustóleo y gas natural principalmente. En una de estas terminales para almacenar combustóleo, la Comisión Federal de Electricidad le va a rentar la instalación a una empresa que se llama Endeavor, que va a tener, bueno, pues el derecho de utilizar esa capacidad instalada de almacenamiento para que esta empresa a su vez pueda almacenar ahí el combustible y distribuirlo a diferentes estaciones de servicio a través de la marca Arco, que ya tiene en la zona norte del país. Entonces, lo que digamos que es la entrada de la CFE. Esto ya lo había anunciado el año pasado la Comisión Federal de Electricidad, que iba a poner a disposición de los privados toda esta infraestructura que tiene en este momento ociosa, porque debemos recordar que la CFE se ha cargado más a producir electricidad con gas natural. Ajá. Entonces, eso le ha liberado de cierta forma mucha de la capacidad instalada que tiene para almacenar, transportar combustibles. Sí, se trata de, como comentó Atza, de reconvertir, o sea, estas terminales de almacenamiento que tiene CFE, de combustibles pesados, como el combustóleo, a ligeros. En este caso estamos hablando de gasolinas y diésel. Se trata de un proyecto pues, bastante interesante, un proyecto total de 574,000 barriles en Baja California nada más. Por lo pronto ahorita fue en Rosarito, pero se tiene pensado que se involucre también a Ensenada y Mexicali. Lo interesante es de que con ello se incrementaría el nivel de almacenamiento al menos en ese estado. ¿Por qué? Porque en Baja California se tiene una demanda diaria de 52,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Ajá. Es decir, tendríamos si se concretan los 574,000, que es el total, ahorita por lo pronto son 460, sería más o menos el equivalente a 10 días, ¿no? Que actualmente son 3 días, ¿no? Son 3 días, o sea, pasa algo en Baja California, llega un huracán o un sismo y pues no hay abasto. Normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, son 90 días, ¿no? 90 días. Capacidad de almacenamiento. Yo creo que lo más destacable de este caso, como apunta Baude, es el tema del aumento de la capacidad de almacenamiento. Creo que un país que está abriendo su mercado de gasolinas, pues es complicado de pronto a lo mejor enfrentar choques de precios o cambios abruptos si no tienes una capacidad de almacenamiento. Vamos a pensar que actualmente vendes la gasolina a 19 pesos, y si de pronto se dispara el precio, pues la tienes que dar al precio que se dispare. En cambio, si tú tienes una capacidad de almacenamiento, a lo mejor puedes enfrentar esos choques con la reserva que tienes, ¿no? Y viceversa, si el precio está barato, pues también a lo mejor guardas esa gasolina para cuando venga un aumento de precios, sacas esa que conseguiste a precios baratos. Entonces me parece que al final el país aumenta la capacidad de almacenamiento, en algún momento terminará por beneficiar también al consumidor, que yo creo que es lo más destacable, o para mí es lo más destacable en este tipo de acciones. Aunque sigue habiendo retos en el transporte y la distribución, claro, ¿no? Digo, aquí es un primer paso en cuanto a almacenamiento. Sí, o sea, vemos ahorita, por ejemplo, el proyecto que van a llevar a cabo esta empresa Endeavor, pero de manera paralela se están haciendo proyectos similares en el norte, centro y sur del país. Se están desarrollando esta capacidad porque, bien lo apuntas, por el tema de contar con el recurso, pero también es un tema de seguridad nacional. Es decir, si nada más tenemos en promedio 3 días de combustible, imagínate si existe... Si Trump se enoja y dice, no le vamos a mandar gasolina. Y hay lugares en el país donde tenemos horas. O sea, es decir, horas, o sea, no 3 días, horas. De hecho, en la Ciudad de México tenemos, no me acuerdo cuánto era el promedio, pero son horas las que tenemos de almacenamiento. Entonces, imagínate si se llega a vivir algún problema por cualquier volcán allá en Guatemala, los sismos que hemos tenido, o sea, sí es importante que se eleve esto, y lo están haciendo los privados, están muy interesados
Vemos ahí en la pantalla algunas de las terminales con las inversiones en millones de dólares que se han anunciado recientemente. Una de las más importantes, la de Avant Energy en Tamaulipas, en Altamira, de 200 millones de dólares, que también va a generar igual toda esta infraestructura para poder almacenar y transportar el combustible, ¿no? Esto es uno de los principales retos que tiene la reforma energética en la parte de petrolíferos, de comercialización, de almacenamiento. No había esto lo tenía concentrado históricamente Pemex, y CFE recientemente, a partir de la última década, desarrolló todo este tipo de infraestructura, y son los que tienen todo esto disponible más grande. Ahora ya es el momento en que los privados están desarrollando esta infraestructura, porque lo que quieren es traer ellos su propio combustible de Estados Unidos, de algún otro lado en el mundo, para poderlo comercializar y competir. Ahora, algo que mencionan los expertos, y que aprovechando que tenemos a uno de ellos, que es ATSA, yo creo que también este tipo de acciones muestra algo, que es la CFE, digamos CFE y Pemex, anteriormente paraestatales, hoy empresas productivas del Estado, es el nombre que tienen. Pues parece que avanzan a velocidades distintas. Me parece que CFE ha tomado pasos más avanzados, más que Pemex, ¿no? Parece que Pemex sigue entrampada en esos problemas de producción, un sindicato que no la deja como moverse a la velocidad requerida en momentos de la reforma energética, mientras vemos que CFE pues está tomando este tipo de medidas para diversificarse, para ampliar su negocio. Sí creo que van a velocidades distintas. Van a velocidades distintas, pero sí también hay que poner en contexto la carga tributaria, la carga financiera, la vocación fiscal tan grande que ha tenido Pemex durante toda la historia hoy cumple 80 años, por 180 años tributando puntualmente, ¿no? Endeudante para tributar. Entonces, eso ha sido una de las principales cosas, pero sí, es cierto, en este caso sí les ha faltado un poco de visión. Ya, de hecho, Pemex ya hizo una temporada abierta, o sea, ya convocó a privados para que pudieran participar en este tipo de proyectos tal cual lo hace CFE. Nada más ha tenido uno. Ahorita ya ha lanzado ya la convocatoria para poder participar en otras temporadas abiertas, o sea, ha tenido esa voluntad obligada que lo han presionado para poder realizar eso, porque a final de cuentas esa es infraestructura de la empresa, o sea, todas las terminales de almacenamiento y reparto de gasolinas en el país, la gran mayoría son de Pemex, y lo han llevado la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía lo han llevado a que tiene que liberar, es parte de la reforma que tendría que liberar, y a la par los privados tendrían que construir este tipo de infraestructura. Aquí llama la atención pues esta alianza o este acuerdo al que llega la CFE con esta empresa. Realmente la está contratando, esta empresa está contratando a la CFE para realizar esto, y bueno, sí es novedoso, ¿no? En este sentido, porque pues la primera vez, digamos que es el primer cliente que le va a caer de bastantes, creo que en su futuro. ¿Cuántos proyectos similares dicen que se están trabajando con CFE actualmente? Bueno, en el caso de CFE, eso sí, estamos hablando de proyectos similares a este, son 60. Pues era un plan piloto, ¿no? Pero ya va en serio. Estamos hablando de un total de liberación de 10 millones de barriles. O sea, con eso ya, ahorita la demanda de gasolina está alrededor de 800,000 barriles diarios. Con estos 10 millones se te eleva a unos 12 días, ¿no? Tienes de capacidad de almacenamiento para el país, para enfrentar cualquier contingencia. Este es un proyecto de ganar-ganar. Como comentó Isaí, creo que es algo muy interesante, ¿no? Porque sí, CFE está volviendo a negocios que en algún momento los tuvo. En el caso de gas natural, o sea, antes de que empezaran las zonas de distribución por ahí por el año 1998-99, pues CFE, recordemos que tenía el monopolio de gas natural, y es una área de oportunidad también bastante interesante, porque cuando se empiecen a conectar todas estas redes que bajan, todos los ductos, las redes de gasoductos que provienen de Texas, de Arizona, CFE, a la par de generar energía más barata, va a poner en el mercado una oferta importante de gas natural, la cosa inversa a la que está teniendo Pemex. Siento que Pemex, ellos mismos se están encasillando, ¿no? O sea, uno de los grandes proyectos de Pemex es, bueno, vamos a incrementar el número de gasolineras en Estados Unidos, vamos a enfocar el mercado hispano, sí, pero no dejas tu núcleo, ¿no? Tu núcleo, que son los petrolíferos.
tiene ahí por ahí un proyecto de cogeneración, pero muy pequeño, ¿no? Como que Pemex le ha faltado un poquito más ese sentido de negocio, o sea, buscar nuevas vertientes, arriesgarse un poco. Sí es cierto, o sea, tiene una gran carga fiscal, pero es una visión muy diferente de CFE, que ellos ya dijeron, para 2021 vamos a ser rentables. Ahora, el tema del gas y el tema... algo que también destaca es que los proyectos siguen siendo en el norte del país, o a lo mejor en la parte petrolera de Tabasco y Veracruz. Sigue faltando la parte del sureste, ¿no? Que se ha hablado muchas veces que para detonar el desarrollo de esas zonas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, se necesita que tengan infraestructura energética, y en los proyectos, al menos los que ya están o los que ya conocemos, pues sigue sin haber ese gran proyecto que lleve gas, que lleve este tipo de almacenamiento de combustibles a esas zonas. Y sí me parece importante señalar que sin una apropiada política de distribución de energía a esta zona, pues difícilmente se va a detonar el desarrollo, por más zonas económicas especiales que hagan, por más buenas intenciones, no la van a hacer. Y hablando del próximo gobierno, el único candidato que ha mencionado esta parte de la energía es José Antonio Meade, que es el que ha hablado de la importancia de llevar la energía. Andrés Manuel ha hablado más bien de las refinerías. De detonar la economía regional, pero no de llevarles el combustible, que es un tema que me parece importante, ¿no? Conclusiones. Me parece que en este sentido, pues, la Comisión Federal de Electricidad tiene enfrente un gran negocio, un gran potencial, ¿no? Esperemos que esto no los distraiga, ¿no? De su actividad primordial, que es la generación y la distribución de electricidad. Este proyecto de almacenamiento sucio es relativamente sencillo, ¿no?, de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya existe la instalación. O sea, únicamente los privados van a reacondicionar, o sea, estas terminales, y pues van a salir en el corto plazo al mercado. Comentarlo de la distribución hace poco también, pues por medio de pipas, o sea, porque ya las instalaciones ya están en físico, y pues llevan las pipas y a vender. Yo creo que este tipo de proyectos son buenos, pero también deben ir de la mano de la transparencia. ¿Por qué? Porque es una asociación de una empresa estatal con una empresa privada, y al rato puede decir otra empresa a lo mejor que tenga gasolineras. ¿Por qué a esa empresa sí le estás ayudando, sí le estás contratando, estás trabajando con ella para guardar las gasolinas, y a mí no? Entonces creo que este tipo de convenios deben de ser lo más transparentes posibles, para que no se beneficie más a una empresa que a otra, sino que haya un piso parejo para todos, en momentos, insisto, en que estamos abriendo un mercado tan importante como el de las gasolinas. Y un gran potencial en este negocio para ampliar la capacidad de almacenamiento en nuestro país.